Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo muy bien. Venimos hoy con un nuevo episodio de La Vieja Escuela. El anterior, bueno, hicimos un episodio de fitness y la verdad que fue un episodio bastante extenso y hablamos sobre diferentes temas. Hoy, sin embargo, me gustaría, bueno, por el invitado que tenemos hoy, me gustaría que le diéramos, que le diéramos al fitness una perspectiva un poquito más diferente a la que se le suele dar, ¿vale? Para ello tenemos a un invitado bastante especial, a Javi, que bueno, Javi, empezaste con el tema del CrossFit. No exactamente. No, vale. El CrossFit fue una etapa. Vale, De pequeñito, pues quizá hacía judo, natación, lo típico. vale, Digamos que mi primer contacto con el mundo del gimnasio fue pues, valga la redundancia, en un gimnasio de barrio, el típico gimnasio de barrio, y luego ya poco a poco, pues me fui expandiendo. Pero bueno, se puede decir que de primeras no fui muy constante con el tema del gimnasio. vale. Pues no sé, sabría decirte porque quizá la metodología que te enseñan al principio pues no es la adecuada, obviamente no progresas al ritmo o como deberías de progresar y al final pues pruebas, te vas por otros derroteros, te vuelves otra vez a apuntar a un equipo de fútbol, aunque era un paquete, Sí, las cosas como son, y bueno, hasta que vuelves otra vez al gimnasio, empiezas a ver vídeos de YouTube y empiezas a conocer un poco pues ciertos personajes de cuando yo empecé con el mundo del fitness, que esto obviamente fue años más tarde que cuando empecé por primera vez en el gimnasio. vale. ¿Con qué edad empezaste tú a ir al gimnasio? 16. Con 16 años. Bueno, eras adolescente ya prácticamente. Sí, Vale, vale, vale. Vale, naciste aquí en Madrid, ¿no? eso Vale, es. ¿tuviste una infancia muy de deporte? Tipo, ¿tus padres te apuntaban a todo tipo de deportes? Me apuntaban a deportes, pero no se puede decir que de niño fuera el prototipo de Muy, niño sí, deportista. De sí, hecho, sí. vengo de una historia de haber tenido obesidad infantil, o sea, Vale, de ok. haber llegado a pesar bastante. Hostia. Hacía deporte, porque me apuntaba, pues lo dicho, a judo, natación, jugaba al fútbol, por ejemplo, los veranos en el pueblo, pues a todos los sitios con la bici, pero era un niño pues, gordito, por así decirlo. Vale. Yo me he fijado mucho que muchas veces los padres intentan apuntar a sus hijos a un poco de todo, ¿no? Y muchas veces lo hacen con el afán de a ver qué le gusta, ¿no? A este chico, de a ver si encuentran el deporte que más encaja con el chico y con su personalidad, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, eso podría ser perjudicial para el niño? Que a lo mejor de tanto estar en diferentes deportes o en muchos deportes y que se termine frustrando y que le coja como cierto Eh, asquito a los deportes. yo creo que, a ver, promover el deporte como algo impuesto no es lo mejor. Yo creo que lo primero es, yo creo que como padre, lo primero que tienes que hacer es tú dar ejemplo Vale. y que el niño, coño, mi padre pues va al gimnasio o juega al pádel, eso es Sí, lo primero. sí, No veo mal que al niño se le apunte a un deporte o que, sobre todo, recoger el feedback también del niño, que diga, oye, pues estoy hasta las narices de ir al karate. Me viene así un ejemplo. Coño, pues no le impongas al niño que vaya a karate si te está diciendo que no le gusta. A lo mejor al ya, niño le apetece ya. jugar al fútbol, aunque no tenga talento, aunque tú sepas que ese niño no va a llegar lejos, pero coño, Mm, si ese niño en ese momento le hace feliz jugar en él, busca un equipo de su nivel, obviamente, no le apuntes mm. a la cantera del Madrid porque te van a decir que no, pero coño, pues apúntale a un equipo del barrio y que juegue al fútbol y que se divierta. Yo creo Ya, que sí tal cual. es positivo. Vale. Viéndolo como que, oye, prueba esto, a ver si encuentra. Yo creo que sí es valioso, que al final el niño vaya probando un poco, pero que al final no sea desde querer satisfacer, yo quiero que mi hijo sea esto para que nos saque de tal, como imponerle al niño que tiene que destacar, sino más como imponerle unos valores o bueno, inculcarle más que imponer, Vale. de decir, el deporte es algo que tiene que formar parte de tu vida y tú primero como padre predicar con el ejemplo. Efectivamente, a mí me parece que a los niños la mejor educación que se les da no es la de imposición, sino la del ejemplo, ¿no? De si tú quieres que tus hijos hagan algo, Hazlo tú. si lo haces tú y lo empiezas a hacer tú o ya lo llevas haciendo, es muchísimo más fácil que tu hijo pues tome también esos valores o esos hábitos, ¿sabes? Una cosa que me he fijado, tío, que es muy... eh, que, por ejemplo, cuando los padres apuntan a sus hijos a los deportes cuando son pequeños, les suelen apuntar a los diferentes deportes que siempre hemos hecho, ¿no? El fútbol, el baloncesto, etcétera. Sí. Pero con el tema del gimnasio es un poco particular, porque existe la noción de que un niño no debería hacer pesas porque eso puede repercutir negativamente en su desarrollo y en su crecimiento.
Sí. Y no sé qué tanta verdad tiene eso. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues es un melón bastante guapo, la verdad. De Ya, hecho, yo lo sufrí, pero de entrada, asentando la base, no hay eso de que el niño no va a crecer. Es mentira. O sea, tú vas a ya. crecer la lotería genética que llevas vamos, lo que te hicieron tus padres el día que te crearon. Sí, que si creces hasta 1,50 da igual que vayas a hacer pesas, que vas a crecer solo hasta eso. Exactamente. Ya. Un niño o sea, no vas a crecer, no te vas a quedar enano por hacer pesas. Mm. Pero, y creo que es importante, de hecho hay países como en Estados Unidos que les inculcan el tema del entrenamiento de fuerza desde bien pequeños, Sí, eso es pero verdad. claro, si nos vamos a Estados Unidos o a la Unión Soviética, se lo inculcan desde un nivel de exigencia brutal que creo que para un niño ese es el problema. Al niño yo creo, o es lo que yo he aprendido en las formaciones que he hecho, la forma de transmitirle el entrenamiento con cargas es hacerlo como un juego, algo Vale, lúdico, que el vale. niño juegue, que vea, que no sea, a ver, tú a un niño te lo llevas a una sala de pesas y le pones la típica rutina como tal y se va a aburrir como una Sí, ostra. sí. Pero a lo mejor puedes inventarte un juego con, yo qué sé, con implementos, con un balón, con algo que pese, un balón medicinal o incluso con pesas, pero ingeniártelas para que el niño se familiarice con movimientos en los que vea que es seguro, sobre todo que el niño se sienta confiado, que no le empecemos a meter todas las mierdas que nos han metido, con perdón de la expresión, de que mover peso es malo y te vas a romper, no, sobre todo educarle en Vale, el movimiento, en que las cosas hay que hacerlas con técnica, pero lo más importante de todo, con un niño, a ver, también hay que ver la edad. A un evidentemente. adolescente de 14, 16 años, pues sí que obviamente ya el niño va a empezar a sentir, oye, pues veo que hace esto, la gente que hace esto tiene un físico que a mí me gustaría tener. Y ya con esas edades sí que le puedes a lo mejor educar más en un entrenamiento puro de hipertrofia o de pesas. Pero en un niño más pequeño, más infantil, lo primero es que lo vea como un juego, pero Ya. sobre todo inculcándole los valores de que uno, no es peligroso y dos, de que que no se va a quedar De así que no con se va esa a quedar enano toda la vida. Exactamente. Vale, has tocado dos melones que vamos a abrir ahora mismo. El primero que vamos a abrir es el tema, bueno, son dos que van un poco también ligados. Uno es el de la autoexigencia, ¿Vale? porque muchas veces en algunos casos se empieza desde que somos muy pequeños, ¿no? Que se nos exigen ciertas cosas y luego, como tenemos esa exigencia de forma externa, a medida que vamos creciendo la vamos como interiorizando, ¿no? Y luego se convierte en algo que perjudica negativamente nuestra vida, ¿no? Y nuestros hábitos. Tú que tratas bastante con clientes y también por experiencia propia, ¿cómo has lidiado con esa autoexigencia, sobre todo en el mundo del fitness y en el mundo de la musculación y del deporte de fuerza? Vale, pues es que a la hora de lidiar, para empezar, tienes que saber que es algo que está muy relacionado con el ego de la persona. Tienes que saber que una persona que es muy autoexigente, en el caso nos lo llevamos al mundo del fitness, es una persona que uno está muy identificada con su físico, o sea, su principal valor es su físico o el peso que levanta en el gimnasio, Ya, por ende, se exige a que siempre tenga que dar lo máximo en cada sesión, no se permite parar, se tiende a entrenar más de lo debido, más días de los que te puedes recuperar, aun cuando tu cuerpo te está mandando señales de, oye tío, estás durmiendo mal. Y no es porque, no, es que tu sistema nervioso está en un punto de que te está diciendo ya. que pises un poquito el freno. ¿Tú ves como un problema eso, que una persona coja y que convierta, por ejemplo, sus marcas de gimnasio su grandeza física como algo que forma parte de su identidad, que es como lo que le define? A ver, Porque yo creo que con las redes sociales se está convirtiendo como en algo bastante prevalente, ¿no? sí, El decir, yo tengo que tener este físico porque si no, no soy yo. Es como lo tienes tan ligado con tu identidad que si te falta eso o no es lo suficientemente alto, es como que no te yo, das valor. yo creo que es el saber que obviamente el tener una apariencia física de cara a lo externo siempre te va a dar, vas a tener más autoestima, la gente te Sí, va a percibir de otra forma, creo que eso es importante. O sea, no da la misma imagen una persona que llega a una reunión, por ejemplo, a vender algo y tiene sobrepeso,
que una persona que ves que está físicamente bien. No te hablo de que no, que llegues y que parezcas aquí el típico, Sí. no, que se vea que eres un tío que no tienes panza, Claro. que, bueno, pues tienes tu tono muscular, la cara se te ve bien, pero, claro, si luego ya nos lo llevamos a que tu único valor y con lo único que a ti te hace valioso como persona es que se te ven los abdominales, que tienes 100 y pico kilos en press de banca y que tienes un brazo de más de 40 centímetros y no hay más cosas, no eres capaz de ver más valor en ti que eso, creo que ahí hay un problema. Ya. El vender únicamente eso de ti, creo que es lo que se está estilando mucho en las redes hoy en día. Sí. Como que parece que si no tienes X físico en el mundo del fitness o X marca, sobre todo en el mundo del más, ya si nos metemos en deportes de fuerza. De fuerza, sí, allí es mucho más... Como que no eres nadie y creo que eso es un problema, tío. Sí, es un problema sí, porque, sí. A ver, obviamente la competición es la competición. Si quieres ser competitivo tienes que tener X marcas. Claro, evidentemente, pero eso ya es un deporte competitivo y lo estás haciendo con el objetivo de sobrepasar una marca o ganar una competición, quedar el primero o... Exactamente, obviamente, Sí. pero no, eso no te tiene que... Que eso tiene mérito, lo que pasa es que el problema es cuando la gente la gente cotidiana que utiliza el gimnasio simplemente pues, para tener un buen físico lo convierten en algo que forma parte de su identidad. Cuando tú, por ejemplo, tienes una persona así, ¿qué recomendaciones le das a esa persona para que intente llevar eso mejor? Que lo compagine bien con su vida y que no lo haga de una forma tan tóxica. Vale. A ver, de entrada, lo primero que trataría de ver, sobre todo, cuánto tiempo está yendo a entrenar. Es decir, cuántos días a la semana vas a entrenar y ver, por ejemplo, te dice, no, pues es que voy todos los días. Vale. De entrada hay que bajarlo. Vale. Hay que tratar, obviamente tienes que entender a la persona y saber que es algo que va a ser difícil para ella. Tienes que ser empático, decir, oye, vamos a probar, si entrenas 6 días a la semana, vamos a empezar por bajar a 4 o 5 poco a poco, que la persona vaya viendo que no pasa nada porque un día no vaya a entrenar, que no va a perder masa muscular. Ya, que no va a catabolizar. Claro, exactamente. Sobre todo hacerle ver eso, que esos procesos a los que tiene miedo que ocurran, que es por lo que también se cae mucho en esa identificación con el cuerpo, al no permitirte parar, es por miedo a lo que justo tú acabas de decir, a catabolizar, sobre todo educarle en decirle en que eso no va a ocurrir. Ya. Que tampoco va a pasar nada porque un día no comas las proteínas, ¿sabes? Que no llegues a tus proteínas, Sí. no vas a implosionar. Es ir poco a poco reintroduciéndole a la persona en que empiece a ser un poco más flexible. Obviamente es un proceso y tienes que tener en cuenta que estás batallando con el ego de una persona y hay veces que incluso es hasta recomendable decirle, oye, igual necesitas más que un entrenador cuando ves que el problema es serio, que ves que el grado ya de identificación que tiene la persona con el entrenamiento, con su físico, le está ocasionando problemas en su vida. Ahí ya yo siempre te trataría de recomendar, oye, habla con un terapeuta, un psicólogo, alguien que esté especializado más en este tipo de conductas, porque creo que necesitas profundizar más allá. Yo le puedo decir, esto es porque te estás identificando, porque tienes tal herida, no tienes suficiente autoestima y tienes miedo a quedarte pequeño, a no tener ese físico. Sí. Pero claro que el profesional más indicado para que lo trate... Para que lo trate, sí, ya, es recomendarle eso. Es verdad. Yo como entrenador, pues esa parte que he comentado de tratar de dosificarle, de hacerle ver que de ir poco a poco reduciéndole. Son personas que tienen que ir aprendiendo poco a poco a pisar el freno. Sí. Y sobre todo, pues eso, tratar de educarle en esas creencias y en esa mentalidad de que no va a pasar nada. Y de poco a poco le puedes recomendar ciertos hábitos que se siente y vea, oye, qué cosas valiosas tengo en la vida. Es decir, ponte un día, cógete un cuaderno, siéntate y escribe ahí qué te gusta hacer, qué hobbies. Yo a la gente que sobreanaliza con su entrenamiento en exceso y está todo el rato en ese bucle de hasta llegar a la parálisis. Pero eso es gente que compite. Porque la gente generalmente que lleva el fitness, no, la gente... Es más común de lo que parece. Yo conozco mucha gente que lo sobrepiensa, ¿no? De si hago el ejercicio de este ángulo, no compiten, a lo mejor... Son padres de familia, incluso. Los ves que incluso tienen un buen físico, que han alcanzado cierto nivel en el gimnasio, pero que les ves que es como que están todo el rato sobrepensando, sobreanalizando muchos detalles que encima son detalles irrisorios. Y hoy en día es normal con toda la exposición. Pero bueno, no me voy a meter en este tema. Sí, sí. Pero sí. Vale.
Ok. Vale, los temas que siempre tratamos bueno, también lo tratamos en el anterior podcast o sea, con Guille, son los tres pilares del entrenamiento, ¿no? Que suelen ser el entrenamiento, la nutrición y el descanso, ¿vale? Que son como, diría o sea, que son como el 80-20, ¿no? De lo que viene a ser el entrenamiento como algo holístico. Me gustaría que nos dieses una recomendación diferenciadora en cada uno de esos aspectos. Porque Vale. en el tema del entrenamiento, o sea, si quieres, o sea, por ejemplo, podemos empezar con el entrenamiento. Siempre, por ejemplo, en el entrenamiento hablamos de lo que es la parte técnica, ¿no? De que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer una rutina, la frecuencia de la rutina, el volumen, la serie, las repeticiones, incluir la sobrecarga progresiva, que es el principio básicamente por el cual Exactamente. vamos progresando en el gimnasio. ¿Qué cosa añadirías tú que a día de hoy no se toca para que ese pilar lo podamos, o sea, podamos hacer que complemente nuestra vida en vez de perjudicarla, por así decirlo? Vale. En relación a lo que es En relación a lo que me acabas de comentar, por ejemplo, que tienes muchos clientes que a lo mejor no van a competir, pero que de todas formas sobrepiensan mucho la Vale. rutina, el entrenamiento, el gimnasio, etcétera. Vale, yo el consejo de entrada que le daría, que creo que antes me he quedado ahí un poco en blanco y no lo he terminado de especificar, es eso lo que estaba diciendo, que se pongan a ver primero qué cosas les gusta hacer, Sí. aparte del gimnasio, y que busquen un hobby. Buscar un hobby fuera del mundo del entrenamiento, que seguro que lo hay. Yo me he dado cuenta mismo este año, porque yo también he sufrido ese sobreanálisis, de darle vueltas a las cosas. Me he dado cuenta que, pues mira, me encanta el mundo del motor, tío, que no tiene nada que ver, las carreras, la Fórmula 1, no tiene nada que ver con el fitness y me ayuda mucho a que todo no gire en torno al entrenamiento. Vale, ok. Eso por un lado. ¿Y qué crees que te aporta eso? Pues, ¿Cómo a crees que ver, mejora el hecho de que, por ejemplo, busques hobbies que te gustan pues, a tu estado físico o a tu entrenamiento? pues de entrada, si realmente algo te encanta y te apasiona más allá del gimnasio, te va a hacer que inviertas también tu tiempo y tus pensamientos en eso. Sí. Que a lo mejor, por ejemplo, no estés todo el día, oye, que con esto no estoy incitando al consumo compulsivo de contenido, pero si estás todo el día consumiendo cuentas de entrenamiento, eso te va a hacer caer más en esa rueda de sobreanálisis. Ya. Pues a lo mejor te puedes ver una cuenta que hable sobre el mundo del hobby que a ti te guste. Sí. O yo qué sé, pues yo hablo de mi hobby. Coño, pues aunque sea... A ver, también hay que valorar el hobby, porque obviamente a nivel económico... Hay hobbies más caros que yo, por otros. ejemplo, no puedo estar yendo a los karts toda la semana porque me arruino, pero joder, ese momento de decir, coño, invierto mi tiempo en esto y como que te quieres picar con otra cosa, quieres, obviamente siendo realistas, pero te hace desafiarte a ti mismo en otro ámbito más allá que no es el deporte. Vale. Y te hace querer buscar información o contenido. A lo mejor te pones a escuchar un podcast sobre una entrevista, por ejemplo, a un piloto y no buscas tanto de entrenamiento. Tal cual. Eso yo creo que es una parte clave. Vale, básicamente la idea principal es hacer que el tema del fitness sea un complemento a tu vida en vez de que sea prácticamente toda tu vida. Exacto. Que lo único que haces es entrenar, todo el contenido digital que consumes es sobre entrenamiento. Exacto. Y que tu día básicamente consiste en eso, en todo lo relacionado con el fitness. Exacto. Vale, ok. Vale, entonces tenemos ese pilar ya cubierto. El segundo pilar, que es la nutrición. ¿Vale? Yo creo que en temas de nutrición hay mucho dogma. Sí. Y hay mucho encasillamiento, ¿no? ¿Cómo consigues tú, por ejemplo, que un cliente o que una persona que, por ejemplo, tenga como cierta predisposición a que esta dieta es la que mejor funciona sobre las demás o esto es lo mejor y como esto es la píldora mágica, ¿no? ¿Cómo consigues hacer que una persona pues vea un poco la imagen desde fuera en vez de estar obcecado con esa... Vale, de entrada sobre todo yo creo que tocaría que cambiar esa mentalidad de las dietas, porque al final, ¿en qué se basan la mayoría de dietas? O en lo que la gente piensa cuando, por ejemplo, llega enero, me voy a poner a dieta. Vale. Su dieta es, voy a dejar de comer pan, voy a dejar de comer esto otro porque me han dicho que engorda. Y el problema es ese, que pasan de un extremo a otro. Y la clave está en educar, en que no hay alimentos ni buenos ni malos. Obviamente,
hay mejores opciones. Yo siempre voy a recomendar a la gente que coma comida real, que se asegure un buen aporte de proteínas sin pasarte, lógicamente. ¿Tú qué piensas del tema de la comida basura? Pues que obviamente ¿Tú crees que es comida basura o que es simplemente comida que a lo mejor no debería ser opcional? es menos interesante, pero creo Vale. que también para un buen enfoque de salud mental es positivo que de vez en cuando, sobre todo porque somos seres sociales, una persona entienda que aunque tenga un objetivo de verse mejor, no pasa nada porque un día puntual salga con su familia, con sus amigos, Sí. se come una hamburguesa sin ningún tipo de culpa, remordimiento, y si te apetece probar un postre que lo hagas, pero sobre todo que aprendas a tener esa sensación de decir, no te sientas culpable, pero aprende a tener autocontrol, a decir, no te pegues el atracón, que esto viene por la parte de que estaba comentando de que caemos en las prohibiciones, en el me voy a restringir de todo esto y vas a generar un odio hacia la alimentación. ¿Qué pasa? Que va a llegar ese fin de semana, te vas a poner hasta el culo y te vas a sentir culpable. Ya. Tratar de que encuentren una alimentación, y obviamente esto se hace poniéndote lo más rápido, es poniéndote en manos de un profesional, pero sobre todo de un profesional que entienda tu contexto, que se siente También, a preguntarte, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué alimentos te gustan? Porque eso te va a hacer que la dieta te genere más la dieta. No me gusta decir dieta, la alimentación, puedas tener una alimentación para toda la vida. Ya, efectivamente. Yo creo que muchas veces las personas piensan más a corto plazo que a largo plazo. Claro. Lo vemos como una dieta en vez de verlo como una forma de alimentarte, ¿no? De conocer qué alimentos funcionan mejor con tu cuerpo y Claro. cuáles sirven para qué cosa, para luego tú pues, tener una alimentación a lo largo de tu vida que no sea una dieta enmarcada, sino que sea algo pues, sano contigo mismo y con lo que haces en tu vida. Claro. Una cosa curiosa también que me he fijado es que me da la sensación de que para encontrar el equilibrio, tanto en el entrenamiento como en la nutrición, hace falta explorar los extremos. Sí. Porque empezamos desde un extremo, vamos al otro y luego nos damos cuenta de que es la misma mierda y ya decimos, vale, lo mejor es un punto intermedio, un equilibrio. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo. Vale, tema de la suplementación, que eso también es algo que está teniendo un auge bastante grande, porque yo recuerdo cuando empecé a ir al gimnasio, pues bueno, existía la suplementación, pero no era tanto como es hoy, porque a día de hoy creo que la industria de la suplementación se ha multiplicado como por 10. No sé cómo lo ves tú desde tu punto de vista. ¿Crees que nos estamos metiendo en otro meollo Creo que pueda dar que muchos problemas a las personas? sí, se está llegando a un punto en el que, a ver, la suplementación tiene su cabida, por supuesto. El problema viene cuando se le da a ver si me sale la Una palabra. importancia. Una importancia o se le asocia a determinado resultado. Mm, Por ejemplo, hay suplementos que de cara a la salud a mí sí me parecen interesantes, pero no porque ahora te hayan dicho que no, tienes que tomar vitamina D, tienes que tomar omega 3, no, más allá. Sí. Vamos a ver primero cómo es tu dieta. Tienes déficit de omega 3 porque a lo mejor estamos hablando con una persona que come suficiente. A ver, no es lo normal, estoy poniendo un ejemplo. Es raro que una persona coma suficiente pescado azul o alimentos que te proporcionan omega 3 como para decir. Pero bueno, todo puede darse. Y a lo mejor en una etapa en la que, por ejemplo, estás en un superávit calórico, para ganar masa muscular no te es tan interesante ese suplemento. ya. Yo creo que ante la suplementación enfocada a la salud, que yo englobaría pues todo tipo de vitaminas, omega 3, todo lo que está ahora de moda para mejorar el descanso, que si ashwagandha, magnesio, primero es valorar tu contexto. Es decir, vas a tomarte un suplemento para mejorar tu descanso, pero ¿cómo está siendo tu higiene del sueño? Ya, Porque no me cuentes historias de que te vas a tomar la ashwagandha o el magnesio o lo que sea si te tiras hasta las 2 de la mañana con el WhatsApp. Tal cual, con las pantallas azules. Claro, la vitamina D, por ejemplo, si nos lo llevamos a otro punto del tema del sol, pues a ver, si eres una persona que vives, a lo mejor en épocas como estamos ahora en invierno, que no te expones al sol apenas, pues obviamente puede ser interesante que te suplementes con vitamina D. Pero luego, cuando llegue el verano, a lo mejor no es tan interesante porque... Sobre todo para nosotros que vivimos en pleno Mediterráneo, que tenemos sol para aburrir. Totalmente. Por esta zona. Es valor. Ante todo, yo creo que por sintetizar, antes que suplementar es contextualizar. Vale, ok. Y
¿Ves algún suplemento que recomendarías por encima de otros como el más importante? Porque sé que no hay un suplemento por encima de todos, pero el que dirías como que este le sirve a casi todo el mundo y mejora a todo el mundo. Vale, partiendo de la base de que ningún suplemento A solucionar te un va a problema. solucionar, ni te Ujú. va a ni te va a ayudar. El porcentaje de impacto de un suplemento en el físico, por ejemplo, o en la salud es tan, me atrevería a decir la palabra irrisorio, que, bueno, me atrevería quizás a recomendar la creatina. Vale, Tienen, ok. yo no soy un hombre de estar viendo estudios y eso, pero obviamente está más que Yo creo que es el estudiada más estudiado de todos. La y creatina es el... puede ser interesante, pero sobre todo que Ujú, la gente entienda. Por ejemplo, para una persona que quiere ganar masa muscular, ujú. que no es milagrosa, que no te vas a convertir en Arnold o por tomar creatina, ¿vale? Puede que mejore Sí. un poquito tu rendimiento, que sientas que a lo mejor te recuperas un poquito mejor Ujú. entre series, pero es que no me atrevería hasta a decir que pueda influir en tu sobrecarga, porque es que creo que es que no. Ya, yo creo que es algo que depende tanto del contexto de la persona que Exactamente. no puedes dar una respuesta que sirva para todo el mundo. Pero yo creo que lo de la creatina sí que es verdad que es como uno de los suplementos más estudiados y como que Sí, generalmente pues mejora el rendimiento de cualquier persona que practica deporte o que va al gimnasio. pero también matizar, y esto de hecho se lo escuché el otro día a un referente bastante del mundo del fitness, Ujú. que te puedes poner muy fuerte sin tomar Sin creatina tomar creatina. y sin tomar proteína en polvo. Otro suplemento que también recomendaría, pero sobre todo, pues eso, de cara como algo práctico. Sí, sí, Es sí. decir, en un momento puntual de tu día eres una persona que solamente puedes hacer 3 comidas al día porque vas pillado de tiempo. Ujú. Pues a lo mejor una de esas comidas te interesa que sea un batido de proteínas, una fruta y un puñado de frutos secos, porque vas a tardar literalmente 5, máximo 10 minutos en comértelo. Ya, Pero que no piensen en que me tengo que tomar la proteína porque me ha dicho el vendedor de la tienda que la ventana anabólica, que esto me lo tengo que tomar nada más acá, porque eso no existe. ya, ya, Eso ya. no pasa, ¿vale? Eso me acuerdo. Puede que haya momentos en los que tu cuerpo esté más receptivo a ciertos alimentos, como puede Ujú. ser después de un entrenamiento, Sí, pero el impacto que va a tener eso sobre tu construcción de masa muscular es tan irrisorio que al final lo que importa es el total diario. Y efectivamente, ya está. tal cual. Sí, yo creo que eso antes era algo muy... Yo me acuerdo que cuando empecé, lo del tema de la ventana anabólica era algo que se llevaba mucho y no tenía mucho sentido. O sea, luego ya No ibas tiene. investigando un poco y veías que no era algo que era verosímil, que no había una ventana anabólica como tal, que lo importante era entrenar y que en tu día pues más o menos toques lo que necesitas, o sea, lo que necesites de proteína y Exactamente. ya está. Ese también es otro tema, tío, el tema de la proteína, porque hay mucha gente, o me he fijado, que a veces se infla bastante. Es como si no tomas, por ejemplo, si no estás entre los 200-250 gramos de proteína, es como que no vas a anabolizar o no estás dentro del margen adecuado. Eh, ¿Tú crees que eso es más por tema de la industria de la suplementación para vender más proteína? Sí, hasta cierto punto. Mm, De hecho, acabas de tocar un melón bastante importante. Bueno, es que estos temas son todos ya. melones. Pero sí, con el tema de la proteína, del exceso del consumo de proteína. Sí, De hecho, en el pasado lo he sufrido. vale. Y sí, creo que hay, en cierto modo, tiene culpa la industria alimentaria. Sí, De entrada, consumir 200-250 gramos de proteína al día es, en la mayoría de casos, probablemente algo excesivo, vale. ¿vale? De entrada, ¿Cuál dirías que es el punto adecuado, más o menos? Ya sé que depende del peso corporal, ¿no? Y de la edad de la persona y sí, de más la del peso actividad física, corporal, de la sí, actividad física. Bueno, del peso corporal también habría que entrar en más detalles de la dependiendo de composición. la composición, porque claro, toda una persona con sobrepeso, ahí no me metería tanto, pero creo que va un poquito por ahí los temas. Pero yo como recomendación daría quizá en torno a 1,5-1,8 gramos por kilo de peso máximo, dependiendo de la época. A lo mejor en una época en la que estás en superávit, para ganar masa muscular, la puedes bajar un poquito, la proteína, Sí, porque sí, puede sonar un poco contradictorio de, joder, estoy construyendo masa muscular, pero bajo la proteína. Pues tiene sentido porque hay otros macronutrientes, como son los carbohidratos y las grasas, que son, en mi punto de vista, más importantes. Y por un exceso de consumo de proteína te pueden quitar hueco para comer esos hidratos ya. y, en consecuencia, perder rendimiento. Yo, por ejemplo, he tenido épocas de mi vida en las que por creencias o por no saber todavía
he consumido más proteína de la que necesitaba y obviamente no consumía suficientes hidratos de carbono y en consecuencia mi rendimiento era peor. Ya, Y el rendimiento en el gimnasio es más importante para ganar masa muscular. efectivamente. Y luego, si nos vamos a un punto de una alimentación más deficitaria para perder grasa, para una persona con sobrepeso o para una persona que quiere definir, sí que puede ser interesante ya en fases avanzadas de esa definición o pérdida de peso, aumentar un poquito, más acercarte a los 2 gramos, 2 gramos y poco, Vale. por vale. kilo de peso de proteína, Vale. porque te va a mantener más saciado, la proteína es muy saciante, y ese es el principal. Y bueno, también se dice, no está del todo claro, pero parece ser que dietas un poquito más altas en proteína pueden evitar un poco la degradación del tejido muscular En gente mayor. no, en etapas de déficit calórico. Ah, sí, eso sí también lo he escuchado. No es del todo... Que lo ralentiza, ¿no? Que pierdes Sí. músculo más lentamente si que puede tienes hacer, más sí, puede proteína. revertir un poquito el proceso de catabolismo. Sí, porque yo tenía entendido que cuando estamos definiendo, nuestro cuerpo, como necesita esa proteína, pues la va sacando de los músculos, que luego la convierte en energía. Claro. Pero si tú ya se la proporcionas, no tiene que romper tanto. A ver, no sé, estudios en plan si es algo tan certero como tal, pero Luego eso también, eso es lo que se cree. luego eso también va a depender en gran medida del entrenamiento que tú hagas. Vale. También me gustaría tocar un poco ese tema porque yo creo que es muy importante el ser consciente de que muchas veces, dependiendo del deporte que practicas, tu entrenamiento tiene que estar un poco ligado a ese deporte y cómo intentar hacer que tu entrenamiento en el gimnasio le saque el máximo provecho luego a tu rendimiento en ese deporte, ¿no? Porque no va a entrenar de la misma forma Rafa Nadal que Cristiano Ronaldo en el gimnasio, evidentemente. Eso es. Vale, entonces ya tenemos cubierto el pilar del entrenamiento, el de la nutrición y suplementación también. Nos falta el del descanso, ¿Vale? que muchas veces se tiene muy olvidado, o por lo menos no se le da la misma importancia que se le debería, porque estos 3 son pilares. Y desde mi punto de vista valen más o menos lo mismo, yo creo. ¿Qué cosas haces tú para mejorar tu descanso Vale. y que el descanso mejore tu estilo de vida y también tu rendimiento como deportista? Vale. De entrada, mucho cuidado con el tema de los estimulantes. Tipo Sí. Red Bull y Café, cafeína. hablamos desde lo más suave, que es una taza de café, a pasar a preentrenos, pastillas de cafeína, Red Bull, Monster, etc. De entrada, si, por ejemplo, nos vamos a una persona que entrena por la tarde, Vale. que por su trabajo tiene que entrenar por la tarde. Sí. Si tú no tienes problemas de descanso por tomar un estimulante y entrenar por la tarde, bueno, tómalo. Pero si ya de entrada el entrenamiento va a activar tu sistema nervioso y por ende va a hacer que probablemente te cueste más dormir. Si encima de eso le sumas el cóctel del estimulante de entrada, es contraproducente. O sea, ves a entrenar sin el estimulante. Si no te queda más narices que entrenar por la tarde y te afecta en el descanso. Vale, me gustaría hacer una pequeña pausa porque eso creo que es algo más común de lo que parece. Muchas veces cuando uno tiene que entrenar a esas horas tan tardes del día, si lo hace de una forma tan intensa, repercute mucho en cómo vas a descansar luego, porque el sueño no te entra tan rápidamente o tan fácilmente, ¿no? Porque tu cuerpo está tan activado, ¿no? Claro. A moverse. ¿Qué consejo tendrías tú para que una persona, a pesar de que entrene por la tarde y lo quiera hacer con intensidad, pero que luego cuando quiera descansar, que no esté ahí en la cama viendo las musarañas porque no puede dormir porque su cuerpo está a 1000? Vale, pues ante todo, y si es posible, valorar porque muchas veces es el típico que va a entrenar, sale de trabajar a las 3, por ejemplo, una persona con horario de mañana, a las 3 o a las 4, Sí. te vas a casa, que si esto, que si lo otro. Si puedes, si el resto de obligaciones de tu día te permiten comes algo al salir del trabajo, irte a entrenar, cuanto más pronto en la tarde entrenes, mejor. Mejor. Eso de entrada. Si por narices, que me cuesta que, bueno, puede haber personas que a lo mejor salgan de trabajar a las 8 y les toque irse a entrenar a esas horas. Efectivamente. Bueno, pues ahí quizá, lo que hemos dicho antes de evitar, a esas horas yo sí que prohibiría los estimulantes. Y claro, quizá a lo mejor incluir algún tipo de técnica de relajación antes de entrenar. Ya. Ahora está muy de moda el tema de la luz roja. Ya, sí. Yo qué sé, ponerte luces rojas en casa si puedes. El filtro también en la pantalla, El en el filtro, móvil o en el sí. ordenador. Sí. Sí, también incluso las gafas rojas. Sí, sí, sí.
pero es que ahora mismo creo que no habría ningún... A lo mejor ahí sí que podría ser interesante, fíjate que hemos hablado de los Lo de la suplementos, suplementación. algo que te relaje. El magnesio, por ejemplo, va muy bien para relajar el sistema nervioso, ahí sí que sería interesante como recomendación para una persona que entrena a esas horas. Sí. Y bueno, esto igual puede sonar un poco... Tratar de medir un poco la intensidad. Sé que esto, claro, si es que si quieres entrenar con intensidad, pero claro, valorar el decir hasta qué punto, si estás comprometiendo tu descanso, te merece la pena entrenar Con a intensidad. ese nivel de intensidad. A lo mejor te interesa más bajar un poquito más el ritmo. El ritmo. O si, por ejemplo, tienes los fines de semana libre, quizá ciclar los entrenamientos. Entre semana quizás a esas horas hace entrenamientos un poquito más livianos, que no engloben tanto el sistema nervioso. Luego, obviamente, también hay formas de entrenar, hay ejercicios que son más demandantes del sistema nervioso que otros. Sí, evidentemente, como los básicos. Los básicos. Tal cual, un pull de bíceps no va a estimular Exactamente. tanto tu sistema nervioso. También Sí. te puedes ir un poco por ahí. A ver, a una persona que hace powerlifting, ahí por lo tiene un ejemplo, poco más, lo tiene complicado. un poco más jodido. Mi consejo en ese caso sería que tratara de medir mucho la intensidad cuando le toca entrenar a esas horas, que sea muy conservador, que haga un trabajo de valorar, es decir, hasta qué punto me merece la pena estar comiendo techo, que yo sé que esto una persona que hace ese tipo de deporte me va a decir que me peine, que yo quiero entrenar, pero sobre todo ponerle en una balanza el decir me merece la pena esto. Y luego también hay otra parte de, pues, yo creo que todos siempre, no voy a decir, oye, pues deja tu trabajo, ¿no? Pero a lo mejor siempre le puedes recomendar, oye, busca otras opciones, busca otros horarios, si realmente esto para ti es importante, trata de amoldar un poco tu vida a que puedas cambiar el horario de entrenamiento. Esto sé que es algo que es un poco, a veces puede sonar utópico. Sí, sí, a ver, también depende un poco de qué prefieres priorizar primero, ¿no? Si Claro. tu trabajo o tu entrenamiento. Es que también Exacto. depende del trabajo que tengas y cómo estás tomándote el entrenamiento, porque si es para convertirte en deportista profesional, pues ahí la cosa cambia un poco. Ahí sí que habría que decir, pues dentro de lo que... Ahí sí que sería un poco decir, es lo que hay, Ya. Y el único consejo es eso, tratar de ciclar los entrenamientos. A lo mejor el fin de semana, los días libres, puedes aprovechar para meter un poquito más de intensidad, entrenar a otro horario y hacer entrenos más intensos, y cuando te toque entrenar a esas horas, pues bajar un poco Ya, tal cual. Vale, también un poco de descanso para las personas que no, a lo mejor no están tan metidas en el mundo del gimnasio y simplemente cosas que pueden ayudar a dormir mejor o a descansar mejor, a tener un sueño un poco más de calidad. Vale. El tema del cenar a ciertas horas sí que es cierto que es interesante dejar un margen de... Yo hablo... Bueno, aquí me estoy metiendo me estoy echando agua sobre mi propio tejado porque yo no soy un ejemplo en eso, ¿vale? Yo no es que cene pronto, pero bueno, sí que es cierto que también tengo un estilo de vida que me puedo permitir levantar un poquito más tarde. Pero sí que aconsejaría que intentaran separar un poquito la cena, la hora de cenar, de la hora de acostarse, dejar un par de horas, intentar no hacer cenas excesivamente copiosas, obviamente eso es importante. A ver, si tú tienes una alimentación equilibrada, no te deberías de ir a la cama excesivamente... En plena digestión molesta. Exactamente, ver un poquito, escuchar al cuerpo. Sí, sí. Eso por un lado, el tema de la alimentación y bueno, pues lo que habíamos hablado de los hábitos. Probablemente va a ser más interesante leer un libro. Hacer una actividad que ayude a la relajación. Claro. En vez de a lo mejor estar... Puede ser interesante separar, esto se lo decía yo mucho, se lo he dicho yo mucho a los clientes, separa el cuarto de donde ves las pantallas, no tengas tele en tu dormitorio ni móvil, eso puede ser un punto, y si vas a ver el móvil o la serie, que sea un rato antes de dormir, sí. Que lo haga, y cuando te vayas a meter en tu dormitorio, que sea como un espacio sagrado. Sí. No tiene por qué ser una hora antes, puedes ir creando poco a poco espacios, breves espacios de 10-20 minutos antes de meterte en la cama, de crear ese ambiente de relajación, de que la luz de lo que hemos hablado, si no tienes luz roja, pues una luz muy tenue, que vayas percibiendo esa oscuridad, que te vaya entrando ese sueñecillo. Y volviendo al tema de la alimentación, que se me está escapando un detalle muy importante, los hidratos de carbono por la noche son muy interesantes para inducir el sueño. Que son buenos para inducir el sueño. Totalmente. Y siempre Se piensa siempre lo contrario y de hecho
La recomendación médica o más popularizada es justo lo contrario, que antes de dormir intenta no comer carbohidratos porque generalmente las personas piensan que tener ese azúcar justo cuando te vas a dormir te va a dar sobrepeso o te va a engordar, ¿no? Y es justo. Es un mito como la copa de un pino. O sea, no, de hecho, al final, el que tú engordes o adelgaces no va a depender de la hora a la que comes el carbohidrato, Claro. ni el carbohidrato en sí te va a hacer engordar. Evidentemente. Va a depender del total calórico que tú lleves ese día. Sí. Con lo cual, yo incito a todo el mundo que tiene problemas para conciliar el sueño que se meta una buena ración de hidratos antes de comer. Obviamente, teniendo en cuenta tus requerimientos calóricos, no estoy Claro. incitando aquí a que te metas un... Pero es que a todos nos ha pasado, te comes algún dulcecito y notas ese pico de... Pero también te puede pasar consumiendo un hidrato de carbono más saludable, como puede ser un plato de arroz, por ejemplo, Sí. a que le guste el arroz. Justo. Yo es algo que nutricionalmente recomendaría. Vale, pues me parece buena recomendación. Un poco de carbohidratos antes de dormir para dormir mejor, Sí. para facilitar el sueño. Vale, pues vamos a tocar un poquito el entrenamiento enfocado a los diferentes deportes que uno puede practicar, ¿vale? Vale. Porque tú además has sido una persona bastante deportista y has practicado diferentes deportes. De los que yo conozco es el CrossFit, el powerlifting, el boxeo que me comentaste, halterofilia, no sé si hiciste algo como tal o simplemente empezaste. Lo toqué un poquito. Un poquito, ¿no? Así a primeras. Pero no podría decir que tengo conocimientos técnicos como para llevar a alguien que haga halterofilia. Vale, ok. Me gustaría hablar sobre el tema de la pliometría también y cómo se enfoca el entrenamiento de una persona que lo hace para el rendimiento de un deporte y una persona que simplemente lo hace por hipertrofia, por gimnasio, ¿no? Por simplemente pues, desarrollar un buen físico. O sea, relacionar... O sea, tú, por ejemplo, tienes una persona que lo único que quiere hacer es ir al gimnasio para entrenar y para tener un buen físico. Pero luego tienes a otra persona que tiene un deporte el cual en el gimnasio lo que busca es hacer un entrenamiento que le sirva para mejorar en su deporte. Vale. Vale. Como por ejemplo, me comentaste antes que el tema de la Fórmula 1 te gustaba. Sí. Por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1 hacen un entrenamiento físico que les prepara para las condiciones de estar pilotando un coche de Fórmula 1, como es, por ejemplo, entrenar el cuello, entrenar el core, ¿no? Para tener más estabilidad, entrenar el agarre para, o sea, no sé, o sea, esas Sí. cosas, ¿no? Que sueles necesitar cuando estás practicando ese deporte. ¿Cómo haces tú esa planificación? No sé si alguna vez has planificado entrenamiento para una persona que está haciendo un deporte específico. Sí, pero claro, más para enfocado en personas relacionadas con el tema de fuerza, más de powerlifting. Ya. Para otros deportes podría dar ciertas recomendaciones de cómo Vale. orientar un poquito el entrenamiento con cargas, Uh-huh. pero no me metería demasiado porque no es mi campo de expertise. No, Ya. La formación que he hecho es más relacionada en base a personas que quieren ganar directamente masa muscular, hipertrofia o pérdida de peso, y como entrenamiento específico para otros deportes, el powerlifting. El power, ¿no? Sabría cómo enfocarlo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, para un corredor, una persona que hace running, yo el consejo, obviamente, que le daría es quizá que busque movimientos de gimnasio que sean específicos o que le puedan transferir a su deporte. Por ejemplo, voy a abrir un buen melón, que hay mucho desconocimiento con este tema. Tú, por ejemplo, ves a una persona en el gimnasio que está haciendo una sentadilla parcial. Sí. Y tú de entrada vas a Dices, pensar que lo está haciendo mal. Yo he pensado así. Uh-huh. Hasta que poco a poco me fui abriendo y me di cuenta que hay ciertos deportes, por la potencia que te da trabajar esa parte del recorrido, que es interesante. Uh-huh. A ver, si tú ves al típico con el colchoncito, que no sabe casi, que no puede casi ni, que lleva un huevo de peso, que ves que no lo maneja, sí, que casi no puede salir del rack, está claro que esa persona no entrena para ningún deporte en específico, y si lleva un cinturoncito de estos del Decathlon, más todavía, ese tipo de persona lo está haciendo de entrada mal, porque está manejando más peso. Pero si tú ves a otra persona que ves que está con un entrenador o con alguien que ves que está haciendo una sentadilla parcial, es probablemente que sean atletas, por ejemplo, que requieren sus deportes mucha potencia, como puede ser el voleibol, el running que estábamos hablando. Pues puede ser interesante trabajar de esa forma los ejercicios, ¿vale? Vale. No sobrecargaría en exceso a una persona que hace running, entrenamientos con muchísimo volumen, Vale. porque hay que tener en cuenta mucho la fatiga que le ocasiona el tema del
del correr. Que es por el tipo de características que está entrenando esa persona. Porque Claro. digo, imagino que a lo mejor una persona que corre y lo que le interesa es tener más endurance, ¿no? Que se dice en inglés, Sí. en vez de a lo mejor tener un sistema nervioso frito que... Lo interesante para esas personas del entrenamiento de fuerza es que mejore su fuerza. O sea, ¿y esto cómo se haría? Pues entrenando. Aquí sí que o sí te va a tocar adaptar la intensidad a tu deporte. No pretendas entrenar al máximo el día de que te toca hacer fuerza y al día siguiente te toca hacer tirada larga y estar bien. Vas a tener que medir muchísimo lo que se suele decir, un poco hablando más técnicamente, el RPE o Sí, repeticiones sí. que te dejas en recámara. En recámara. Si eres un corredor, entrena con moderación la fuerza. Es decir, que tú sientas Ya. que estás fortaleciendo, que estás ganando esa fuerza y esa potencia, pero que no te estás quemando. Evitaría muchísimo el fallo muscular en ese tipo de atletas de entrada, porque obviamente cuanto más te acerques al fallo muscular, más vas a fomentar la ganancia muscular y no te interesa ganar masa muscular siendo corredor, porque vas a pesar más. Sí. O sea, te interesa que la musculatura que tienes esté fuerte y eso se consigue entrenando con movimientos más específicos, ¿vale? Y en un carácter de esfuerzo relativamente, yo no me atrevería a decir bajo tampoco, pero medio. Pero medio. Una intensidad media. Vale, ok. Es clave, yo creo, Vale. esa parte. Me parece bastante interesante porque muchas veces las personas cometen el error de entrenar no para su deporte, o sea, sino para otro, o simplemente tener como un entrenamiento genérico que sirve para casi todo, pero para nada, básicamente, que no es algo específico para su deporte como tal. Exacto. Tú, como persona que has estado practicando el power y que es algo que diría que es tu expertise, ¿cómo lo llevabas tú? ¿Cómo llevabas tu entrenamiento y cómo adaptabas tus mesociclos, tus ciclos de entrenamiento, de fuerza, hipertrofia, descanso, carga, descarga, etcétera? Vale, de entrada, yo cuando empecé fui muy autodidacta y quizá cometía el error de pensar que, bueno, que mi sobrecarga progresiva iba a ser eterna, que al principio al principio cuando eres principiante, obviamente progresas muy rápido, Es como lineal, ¿no? Ir Que vas subiendo cada sí. semana, pero va a llegar un momento que tienes que planificar. Y yo a lo mejor en aquel momento todavía no me había formado y yo lo que hice fue ponerme en contacto con un entrenador que me llevaran la parte de la programación, porque es clave. Cuando ya tienes cierto nivel, no es añado un poquito más de peso cada semana, no. Tienes que progresar en base, sobre todo, estamos hablando, si nos lo llevamos al tema del powerlifting, en los 3 ejercicios principales, que son la sentadilla, el press de banca y el peso muerto. Sí. Tienes que progresar en base a o bien unos porcentajes de carga de tu repetición máxima, ¿vale? Aunque tú pienses, vale, hoy me toca entrenar 3 series de 5 o 4 de 5 con el 60% del RM. Vale, eso si nos lo llevamos a una carga real, el peso que tú le pones a la barra, una persona que esté experimentada sabe que con ese porcentaje de carga se puede hacer muchísimas más repeticiones que de 5. Evidentemente. Pero ahí tienes que ser consecuente y decir, es que tengo que entrenar así, es que tengo que ser conservador porque sé que esto a la larga va a hacer que mejore mi fuerza. Sí, sí. ¿Vale? Y luego, porque si tú siempre, sobre todo cuando ya tienes cierto nivel, vas al límite, sobre todo en los básicos, eso es muy malo. Vas a terminar petando y ahí es cuando vienen las lesiones. A nivel articular es muy exigente y sobre todo lo que comentabas de planificar según objetivos. Cuando estás muy lejos de una competición puede ser muy interesante trabajar con más volumen de entrenamiento en los básicos o con variantes del propio básico. Por ejemplo, nos vamos por poner el ejercicio rey del gimnasio, el press de banca, pero es un ejercicio que forma parte del powerlifting. Pues a lo mejor en una fase más lejos de la competición te interesa trabajar una variante de ese propio ejercicio. Es decir, si tu banca de competición es obviamente con un cierto arco para cortar un poco el recorrido, con un agarre un poquito más abierto, pues a lo mejor para limitar ese arco ponemos los pies arriba o cerramos un poco el agarre, como buscar mayor rango de movimiento. Sí. Eso se puede abordar de una forma o del propio básico en sí que haces en competición, bajar la intensidad y aumentar el volumen y luego meter mucho más trabajo accesorio, como en el powerlifting se llama
accesorio. Sí, yo lo entiendo. Son o básicamente los compensatorio. ejercicios que complementan los básicos, ¿no? Como Exactamente. si, por ejemplo, estás haciendo, pues, te toca, por ejemplo, día de peso, o sea, de peso muerto, pues hacer algo de jalón, por ejemplo, hacer Exacto. algo de hiperextensiones y cualquier ejercicio que pueda sumar a ese básico, Exactamente. básicamente. Por un lado se puede como está lo compensatorio, que digamos que es como para trabajar un poco más la musculatura antagonista de los grupos musculares involucrados en ese ejercicio, o luego ya nos vamos a más de hipertrofia pura. Sí, Por ejemplo, pues un ejercicio de hipertrofia pura que pueda favorecer tu sentadilla o tu press de banca, bueno, vamos a la sentadilla, para no liarnos, pues puede ser una prensa, por ejemplo. tal cual, Vas a trabajar directamente los cuádriceps o las extensiones. tal cual. Obviamente, eso es interesante, meterle más caña a esos ejercicios con un poquito más de intensidad y en el powerlifting, como deporte específico, sí que me atrevería a decir a las personas en esas fases de más lejos de competir que sí, que no tengan miedo a entrenar con intensidad, porque cuanto más masa muscular tengan, luego a la hora de expresar fuerza en una tarima, mejor. Es mucho mejor, efectivamente. Y obviamente luego ya conforme te vayas acercando a la competición hay que ser más metódico. Vale. Tienes que ir más hilando más fino, cada vez más específico, acercarte más a esa repetición máxima, pero sin romperte. Vale. Tienes que tener un entrenador que sea, o si te llevas a ti mismo, ser lo suficientemente inteligente como para saber que no deberías de, en un entrenamiento, intentar superar un récord o acercarte al último peso que a lo mejor tocaste en competición, a no ser que tu mejora haya sido tan alta que no te suponga, digamos, un desafío porque ahora tu RM ha aumentado. Esto puede pasar también, ¿vale? Ya. Y obviamente se disminuiría el volumen de entrenamiento, los ejercicios de hipertrofia en la mayoría de casos desaparecerían porque van a generar una fatiga que no te interesa ya en ese momento. Sí que puedes seguir incluyendo más ejercicios tipo compensatorio, como pueden ser trabajar el core. El core nunca hay que dejar de trabajarlo, y menos en un powerlifter. Tal cual. O quizá enfocarte más, por ejemplo, en un press de banca, al seguir trabajando un remo que te va a ayudar a trabajar toda esa parte antagonista. Sí, eso es. Pero eso sería como así como... Parece contradictorio, pero entrenar bien la espalda mejora tu press banca. Sí. Efectivamente. Sí. Los músculos antagonistas a veces ayudan al otro a mejorar un poco. Vale, has tocado un tema, es que hemos tocado muchos temas, tío, pero si tocamos todos al final nos quedamos aquí 30 horas. El tema de las lesiones, yo creo que es como el mayor miedo de cualquier atleta. Sí. El tema de las lesiones es un tema bastante importante porque es como la muerte, ¿no? Sabemos que está allí, que va a pasar, porque en la vida de un atleta, pues al fin y al cabo, si tú tienes que... o sea, se espera de ti cierto rendimiento y tienes que demostrar cierto rendimiento, tarde o temprano te vas a lesionar. Eso es algo natural, ¿no? de tu trayectoria. Pero nunca, o sea, nunca nunca nos preparamos o nunca aprendemos a cómo lidiar con las lesiones, o a cómo entenderlas o a cómo llevarlas. Vale. ¿Qué filosofía tienes tú acerca de las lesiones o de una lesión? Vale, de entrada yo diría que habría que tratar de cambiar un poco esas creencias de decir que sí o sí por practicar un deporte de competición te vas a lesionar. Eso de entrada, porque al final estás como si tú le dices eso a tu mente, es como se suele decir ¿cómo se dice? A ver si me sale. Es como la profecía cumplida, ¿no? Eso, autocumplida. Eso. ¿Vale? Vale, sí, hay que ser también realistas. Sí. Si tú vas a una competición de powerlifting, estás exponiéndote a un peso que nunca has movido y puede pasar de todo y te puedes romper. Eso hay que aceptarlo, ¿vale? Que si tú buscas un límite, es posible que un día tu cuerpo, pues en sentadilla, se te puede ir un abductor a tomar por culo. Tal cual. En banca un pectoral. Pero la clave está en que la mayoría muchas veces de lesiones no ocurren tanto en sí en las competiciones, sino por la metodología de entrenamiento que lleva la persona, el tipo de entrenamiento que hace, ¿vale? Que entrenando se exigen demasiado. Vale. Ahí es que es clave. La parte de entrenando, no querer siempre, o sea, aceptar las circunstancias que tengas cada día. Vale. Yo creo que por ahí viene una parte, y el no entrenar más de lo que te puedes recuperar, ¿vale? ¿Dirías que es el mayor problema en cuanto a las lesiones, que la mayor parte ocurren porque tienes una recuperación insuficiente con respecto al estímulo que le estás dando? Sí, en la mayoría de casos es por
un mal contexto externo, es decir, demasiado estrés, mal descanso, eso te puede llevar a obviamente lesionarte. Y el seguir incidiendo cuando el cuerpo te está mandando ciertas señales, ¿vale? Vale. Obviamente, con el paso de las semanas puede haber cierta acumulación de fatiga y ahí tu cuerpo te va a mandar señales. Vas a tener ciertas molestias que dentro de lo que cabe son normales, ¿vale? Incluso señales, si te estás pasando mucho de rosca, de que duermas mal. Vale. Ahí tienes que pisar el freno. ¿Por alguna molestia? ¿O que simplemente duermes mal porque estás tan fatigado que No, tu cuerpo no...? por el propio... Puede llegar... A ver, hay que fliparse mucho y hay que pasarse mucho de rosca para que duermas mal por sobreentrenamiento, pero puede darse. Si tú empiezas a sentir ese tipo de síntomas, de que duermes mal y no es por algo externo, que duermes mal sin ton ni son, y es algo repetitivo, es posible que estés sobreentrenado, ¿vale? Estés perdiendo motivación, eso también influye, o tu rendimiento caiga de una forma que, o sea, que no es normal y que no levantas cabeza. Ahí, si no paras a tiempo, te puedes meter en un hoyo muy importante que puede ser una lesión. Y esto pasa tanto en powerlifting como a lo mejor en gente que se enfoca más en hipertrofia, que es ganancia muscular, ¿sabes? Sí, yo creo que las lesiones de hipertrofia son como más paulatinas, ¿no? Porque generalmente suelen ser como más tendinitis, ¿no? Que se van desarrollando a lo largo del tiempo hasta que de repente aparece y te está molestando y tú continúas y de repente ya tienes una tendinopatía o... Sí, a ver, yo te diría que más que por... Yo creo que las lesiones que ocurren en el mundo de la hipertrofia vienen más por una mala técnica que por en sí... Claro, porque si te paras a pensarlo, si... los ejercicios que se realizan en hipertrofia en el gimnasio suelen ser la mayoría suelen ser en máquinas. Obviamente la estabilidad entra en juego y eso hace que sea el ejercicio menos peligroso. Sí. No es igual de peligroso ir al fallo muscular, de hecho no es recomendable ir al fallo muscular en una sentadilla libre que en una jaca. A ver, eso no significa, pero es muy raro, que si tú en una jaca haces bien la técnica, te sabes colocar, sabes controlar el movimiento, no pegas rebotes, haces pausas, es raro que te lesiones, porque yo mismo he llegado al fallo muscular en una jaca y no ha pasado nada. Baja, estás seguro, pero en una sentadilla es mucho más peligroso. Sí, es mucho más fácil que te lesiones. Con lo cual yo me atrevería a decir que la mayoría de lesiones que ocurren en el mundo de la hipertrofia es por una mala técnica. Por una mala técnica, vale, ok. Vamos a suponer que estoy haciendo peso muerto, ¿vale? Y por cualquier casual me lesiono haciendo peso muerto, ya sea porque me haya puesto demasiado peso o porque ese día o esa semana llevaba un descanso bastante pésimo y de repente ese día mi cuerpo dijo hasta aquí. Una vez me lesiono, ¿cuál debería ser mi modus operandi? ¿Qué debería ser? Al día siguiente no voy a entrenar, sigo entrenando igual a pesar de la lesión. ¿Cuál es la forma correcta de afrontar una lesión una vez la tienes en cuanto al entrenamiento? De entrada, respondiéndote a la que has comentado de al día siguiente no debería entrenar, para mí es un rotundo no. O sea, yo ante todo recomiendo el movimiento. Porque es que el movimiento cuando tienes una lesión es hasta analgésico. Obviamente, no vayas a incidir en ejercicios que involucren la zona que te has lesionado. Vale, si te has lesionado haciendo un peso muerto, ¿qué debería hacer? No tiene sentido que vayas al día siguiente a hacer remos o sentadilla. Es más, pues yo recomendaría ir a hacer un entrenamiento más enfocado en el torso, más hipertrofia. Vale, ok. O hasta incluso ejercicio cardiovascular. El ejercicio cardiovascular es muy recomendable para el tema de las lesiones porque mueves la sangre. Me refiero a ejercicio cardiovascular, no te pongas a correr si te has lesionado la espalda. Evidentemente. Pero te puedes poner en la bici esta que está ahora de moda, la de la La elíptica, ¿no? No, es como una especie de bicicleta la que tiene un ventilador, Airdyne. Vale, sí, es lo de CrossFit. La que tiene en el CrossFit, la que vas haciendo así. La típica bici de spinning, o incluso caminar más, hacer más pasos a lo largo del día. Eso de entrada, seguir manteniendo un estilo de vida activo es clave a la hora de afrontar una lesión. Luego está la parte de la mentalidad, de que tienes que aceptar que te has lesionado. Ver a un profesional que te dé un diagnóstico. Luego, también igual me estoy metiendo donde no me llaman, pero no creer que el fisio te va a solucionar la lesión.
porque la mayoría de lesiones se curan al final entrenando alrededor del dolor. Es decir, A través del dolor. te has lesionado haciendo peso muerto, vale. El próximo día que te vayas a poner a hacer ese peso muerto, lo primero que tienes que hacer es medir tu grado de dolor según la carga que estés utilizando. Vale. Le pongo, por ejemplo, ponte que tú te has lesionado un día haciendo repeticiones con 160 kilos, que es el 80% de tu máxima fuerza. ¿Vale? Sí. Tienes que empezar poco a poco ese día. Decir, vale, con 100 kilos me duele. Estoy hablando de el peso es irrisorio, ¿vale? Cada persona tiene su nivel. Sí. Obviamente, una persona que levanta 160 kilos, aunque se haya lesionado, si es una lesión muscular, en cuestión de días no va a pasar nada porque toque ciertas cargas menores. Pero por no enrollarme, medir el umbral de dolor. Vale. Es decir, ahora la progresión no va a ser que la semana pasada hiciste 5 repeticiones con 160, no. Ahora la progresión va a ser que con 100 kilos no te duela. Porque si con 100 kilos te duele, vamos mal. Sí. A lo mejor, y es, por eso digo, que creo que lo he dicho al principio, cuando hemos sacado este tema, que es importante la parte de la mentalidad. De aceptar que probablemente no vas a poder acercarte mientras que tu recuperación el proceso de recuperación va pasando. Tienes que aceptar que vas a tener que entrenar con un peso con el que probablemente a tu ego no le gustaría. Pero creo que esto, si lo vemos desde un punto de vista positivo, es mejor entrenar que no hacer nada. Que no hacer nada. Ya, parece contradictorio, porque generalmente por instinto uno dice, pues no hago nada, descanso, ¿no? Me he hecho daño, pues no voy a ir al gimnasio, porque me acabo de hacer daño yendo al gimnasio, no voy a ir a hacerme más daño. Pero porque creo que de esto tienen mucha culpa tanto profesionales como los médicos o fisioterapeutas que se meten en campos que no son su competencia. Que no son su competencia. Y ojo, no estoy diciendo que no haya que ir al fisio, pero creo que hay que huir sobre todo de los médicos que te dicen que hagas reposo absoluto. Ya. Porque no... Vamos, y si... Es muy contraproducente. Totalmente. Sobre todo porque nos lo llevamos a lo que he dicho al principio. Mover la sangre, oxigena los tejidos, el tejido que esté dañado, va a hacer que le lleguen más nutrientes y que se recupere antes. De hecho, a mí me ha pasado que aun teniendo, yo afortunadamente la espalda, más allá de contracturas puntuales por el piramidal, por sobrecarga, no he pasado. A lo mejor está muy tenso y te molesta la ciática, quizás. Sí. Has tenido, sí. Yo creo que es como el típico problema de los que hacemos básicos, sí. Peso muerto y sentadilla. Se nos tensa ese músculo, macho, y empieza ahí a dar por culo y dices... Sí, pues Parece una lesión, pero no es una lesión. Que muchas veces también pasa, parece, y dices, hostia, me he hecho daño, pero... ¿me he hecho daño de verdad o...? Pues a mí me han llegado a dar contracturas bastante fuertes y de percibir un grado de dolor altísimo, por ejemplo, después de hacer una sentadilla y pensar que es algo muy grave y al final con descanso he podido volver a hacer el ejercicio, obviamente, aplicando lo que estaba diciendo, de medir la carga. Y en cuestión de semanas, pues estar poco a poco volviendo al nivel en el que estaba. Semanas o meses, pero... Vale, ok. Pues la verdad es que me parece bastante bien. Yo creo que nos ha quedado un podcast bastante chulo. Hemos tocado un poquito puntos así que suelen ser comunes, pero le hemos dado una perspectiva bastante novedosa y bastante diferente, que era el valor que me interesaba, la verdad. Vale, vamos a finalizar el podcast. Vamos a hacer una serie de 3 preguntas súper rápidas, ¿vale? Vale. Que aquí en el podcast, bueno, tenemos como filosofía, ¿no? Que este podcast, pues aparte de emprendimiento, también es de desarrollo personal, ¿vale? Pero ese desarrollo personal siempre hay que matizarlo y para nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de que para uno desarrollarse personalmente tiene que mejorar su cuerpo, su mente y su carácter, o su carácter o su espíritu, ¿vale? En respuesta corta, me gustaría que nos dieses cosas que crees que uno debería mejorar en su cuerpo, su mente y su carácter. Vale. Vale, en su cuerpo de entrada, rápido, muévete más, vale. Haz más pasos diarios y
busca la forma de que te guste entrenar la fuerza, Vale. que se adapte a ti y busca un deporte que te motive a practicar. Vale, ok. Lo que te haga que sigas haciéndolo. Exactamente. Vale, perfecto. Para la mente, Para la mente, pues yo diría que creo que es importantísimo leer. vale, ok. Ahora mismo es lo que me viene. Meditar no me atrevería a decirlo porque yo mismo no lo hago, pero sí que diría que leer es un hábito muy bueno. Sí. Y sobre sí. todo aplicar lo que lees. Efectivamente. Porque si lees mucho pero no aplicas, te va a generar frustración de decir estoy leyendo, pero ¿para qué? Ya, tal cual. Sería paja mental, básicamente. No llenarte de información. Sí. Vale, y del carácter o espíritu, como lo quieras ver. Bueno, pues diría que mirar dentro, tío, mirarte dentro, Introspección. hacer introspección, Introspección. introspección y a ver si lo digo. No proyectar tanto o tener la suficiente humildad como para no proyectar tanto fuera, porque estamos muchas veces proyectando nuestras propias mierdas fuera, hacernos responsables, y Ya. yo creo que todos tenemos que ver esta parte de lo que está en nuestras manos, y a la hora de, no sé, dar un consejo a una persona o una opinión o lo que sea, hacer la autocrítica de decir, esto se lo estoy diciendo a la persona desde mi ego porque me rechina, o le voy a hacer daño si se lo digo, o de creo verdad que le si va a se lo digo ayudar. realmente le puede ayudar. Hacer Sí. esa valoración. Antes de Sí. soltar algo así porque sí, ver desde dónde lo estás soltando. Vale, ok. Es lo que Me diría. parece bastante buena respuesta, la verdad. Vale, pues entonces finalizamos ya el podcast. Javi, ¿qué te ha parecido? ¿Bastante bien? La verdad que me ha molado, Sí, sí. hemos tratado bastantes temas, además Sí. le hemos dado un enfoque bastante diferencial, yo creo, Sí. diferente a lo que se suele dar, ¿no? A esos tópicos y temas que siempre estamos tratando en el mundo del entrenamiento y de la nutrición. Yo sinceramente creo que has aportado un valor bastante chulo y bastante importante, ¿sabes? Sí que es verdad que hemos tratado muchos temas y otros nos han quedado por tratar, pero bueno, es que si no se nos alarga el podcast aquí a 3 días, tal cual. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por escuchar este podcast y bueno, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido muchísimo. Espero también que le podáis sacar provecho y nos vemos en el próximo podcast, que se va a venir mucho más de lo que os esperáis, ¿vale? Así que nada, chicos, gracias por escuchar y espero que tengáis buena tarde, buen día o lo que sea, ¿vale? Venga, chao.